La temporada de estiaje se presenta generalmente durante los meses de marzo, abril y mayo, época en la cual los niveles de los ríos y lagunas disminuyen de manera importante, lo cual produce sequía, vientos débiles o ausentes, aumento en las temperaturas y altos índices de radiación solar. Los riesgos de esta época alcanzan la salud, el medio ambiente y hasta el abasto de agua para los habitantes de Jalisco. Al abatirse mantos freáticos, pozos o descenso del agua de Chapala, principal fuente de abasto de la ciudad. Estamos viviendo días muy calurosos y escuchamos los estragos de esta temporada conocida como de estiaje. El tema que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Gabriela Mena Rodríguez. Ella es coordinadora de epidemiología de la Secretaría de Salud en Jalisco. Gabriela, bienvenida. Gracias. Stephanie López Murillo, directora de Gestión de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente. Stephanie, bienvenida. Gracias, Carlos. Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Hermes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara, un experto en temas del agua. Arturo, bienvenido. Gracias, Carlos. Gabriela Mena, ¿cuál es la situación que enfrentamos en esta temporada de estiaje, sobre todo desde el punto de vista de la salud? Sí, como tú ya bien lo comentaste, llega a afectar la salud de esta temporada de estiaje porque tenemos ciertas condiciones que van a favorecer algunos eventos en salud. ¿Cómo qué eventos en salud? Bueno, podemos tener algunas situaciones respecto a contaminación del aire que van a favorecer infecciones respiratorias agudas, conjuntivitis. También podemos tener algunas exacerbaciones en personas que tienen afectaciones pulmonares, asmáticos, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y propiamente ya cuando tenemos estas situaciones de calor, golpe de calor, agotamiento por calor, deshidratación y las enfermedades diarreicas. ¿Hay alguna población específicamente vulnerable durante esta temporada? Sí, claro que sí. Los menores de edad, los adultos mayores, las embarazadas son población vulnerable ante estos efectos que puede tener el ambiente. De acuerdo, ya platicaremos de recomendaciones en torno a qué hacer en estos tiempos. Stephanie, en el caso del medio ambiente también se ve afectado por esta temporada, ¿no? Claro, bueno, en materia de calidad del aire siempre está muy ligado a la parte de salud, precisamente porque los contaminantes que nosotros medimos en aire, pues su regulación parte de normatividad de salud ambiental y en esta temporada se incrementa tanto el material particulado, aunque en menor cantidad comparado con la temporada de invierno, pero también tenemos una presencia importante de otro contaminante que es el ozono. En este caso el ozono pues es un contaminante secundario, se produce por la presencia de otros precursores que normalmente pueden ser derivados de la combustión y que justo como se mencionaba al inicio del programa, tenemos estos niveles muy altos de radiación solar y favorece que estos contaminantes o precursores se estén convirtiendo en ozono y tenemos con ello diferentes efectos a la salud, principalmente en temas de calidad del aire y medio ambiente, pues nos preocupa estar midiendo cuál es la concentración de estos contaminantes y saber a qué niveles pudiera ya tener una afectación a la salud para estarlo comunicando. Yo, por ejemplo, entiendo que en la temporada invernal es la inversión térmica la que concentra los contaminantes bajo, ¿no? Es decir, afecta a la población, pero el calor específicamente, ¿cómo actúa con la contaminación? Sobre todo con este contaminante que mencionaba, el ozono, se generan estos contaminantes que son los precursores, que les digo, normalmente provienen de la combustión. En el caso de las ciudades está muy asociado a los vehículos automotores y a ciertos contaminantes en particular como son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles que tienen diferentes fuentes, pero también se asocia mucho al parque vehicular. Y cuando tenemos estas horas con mayor radiación solar, que normalmente son entre las 12 de la tarde y las 4, tenemos la conversión de estos precursores en ozono. El ozono es una molécula que normalmente no es típica, se le llama un alótropo, porque normalmente tendríamos que tener el oxígeno con 2 átomos y en este caso tiene 3, y esa característica particular lo vuelve muy reactivo e irritante. Entonces cuando nosotros estamos por la calle caminando en este horario, ahorita, sobre todo ahorita y algunos días aún de la temporada de lluvias, alcanzamos a percibir esos efectos en nuestra salud como la irritación de ojos, de vías respiratorias, y entonces estos grupos vulnerables que mencionaban pues se ven mucho más afectados. Claro.
Hermes Ulises Ramírez, en el tema de la meteorología, el clima, ¿cómo vendrá este estiaje aquí en Jalisco? ¿Será distinto a otros, más prolongado, menos severo? Bueno, normalmente, pues este periodo creo que a veces lo reducimos nada más al periodo mayo, abril, y no, son un poquito más de meses. Normalmente siempre hablamos de que tenemos 4 estaciones. En esta región del planeta, pues desafortunadamente no se comporta igual que en latitudes medias o altas. Aquí solamente tenemos 2 estaciones: estación de estiaje, estación de lluvias. Y normalmente esa estación de estiaje pues se prolonga entre 4, 5 y a veces hasta 6 meses. Prácticamente desde cuando terminan las lluvias, por ahí de noviembre, y se llega hasta el mes de junio. Entonces, sí habría que aclarar primero. Entonces, ¿el estiaje se prolonga desde noviembre? Claro. Independientemente del invierno y todo eso. Claro, o sea, desde el punto de vista a la mejor temperatura, pues obviamente consideramos que tenemos invierno y parte de primavera. Pero en cuestión de precipitación, pues solamente es estiaje y temporal. Entonces, prácticamente tenemos 6 meses de estiaje, 6 meses de temporal. Y el asunto es que en esta región el estiaje se complica sobre todo en los últimos meses, previo a la temporada de lluvias. Y ahí es donde tenemos los estragos más importantes. ¿Por qué? Porque básicamente pues hay un aumento muy considerable de temperatura, una disminución de la humedad relativa en el ambiente y prácticamente nada de precipitación. ¿Cómo se va a presentar este estiaje? Eso en este momento es muy aventurado. ¿Por qué? Porque tenemos que acercarnos un poquito más a los meses más críticos para poder obtener que los modelos matemáticos que se utilizan para prever esto nos den una mayor certidumbre. Ahorita te podría decir así de grosso modo que los modelos que se han corrido hasta este mes de marzo pues nos indican que este temporal de estiaje va a ser muy crítico en cuestión precisamente de altas temperaturas, poca humedad en el ambiente, poca precipitación y por lo tanto pues se esperan unos días bastante considerables de problemas tanto en el abastecimiento de agua como en la calidad del aire. ¿Por qué? Porque creo que se me olvidó mencionar un poquito que también la humedad es muy importante para poder disminuir los contaminantes que tenemos en el aire. A mayor humedad, pues hay más probabilidad que ellos precipiten vía húmeda y disminuyamos los niveles de contaminación. Entonces, cuando nos vayamos acercando a abril, mayo, junio, pues obviamente se empiezan a dar gran cantidad de contingencias ambientales precisamente por la poca humedad y la alta presencia de contaminantes atmosféricos. Hace un momento hablabas de las temperaturas que va a haber bastante elevadas. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué niveles? Mira, yo te voy a ser bien sincero, a mí jamás me gusta hablar de números exactos. Nosotros siempre en el área de la meteorología hablamos de condiciones normales y si estamos por encima o por debajo de lo normal. Si tú me preguntas cuántos grados, no lo sé. Lo único que te puedo decir es que los modelos en este momento nos dicen que la temperatura va a estar por encima de los valores normales. Si la temperatura promedio de este mes son 25 o 26 grados, pues vamos a estar por arriba. ¿Cuánto? No lo sé. Pueden ser 1, 2, 3, hasta 4 grados, dependiendo cómo se vaya desarrollando un fenómeno, que es el fenómeno del Niño, que es el que nos va a proveer precisamente qué tan drástico sea esa diferencia en el océano, pues se va a traducir en qué tan drástico va a ser en el ambiente en cada una de las diferentes regiones. Ahora, Hermes, está bien hacia adelante, pero hacia atrás podemos ver el comportamiento. Guadalajara tenía temperaturas antes más bondadosas, claro, y ahora han rebasado los 35 grados, por ejemplo. Eso hacia atrás, sí podemos verlo. Sí, estoy de acuerdo. Lo único que te digo es que no podemos... Sería muy atrevido decir que vamos a llegar a los 45 grados. Yo sí no me atrevo a decirlo. Claro. Sinceramente yo no, hay quienes sí. Servicio Meteorológico Nacional lo ha dicho. Yo creo que no es tan así como decir unos números muy precisos. Claro. Lo único que podemos decir es que va a estar por encima de lo normal la temperatura. Pueden ser 1, 2, 3, 4 grados. Ahorita es muy pronto para saber. Y que la precipitación y la humedad va a disminuir por debajo de lo normal, claro, en un año típico. Arturo Gleason, el tema del agua, claro, también es uno de los factores que más se afecta en esta temporada, ¿no? Sí, bueno, la precipitación es una de las variables del ciclo del agua. Para tenerlo más claro, pues es el ingreso de vida, de líquido a las cuencas. Entonces, en este tiempo que no hay, pues podríamos decirlo, son las vacas flacas, ¿no? Entonces, combinado con esta urbanización desorganizada, esta mancha de concreto que absorbe calor,
indudablemente la demanda de agua se dispara, ¿no? La gente utiliza mucho más el vital líquido y por lo tanto hay que jalarle más a las fuentes de abastecimiento, tanto a las subterráneas y a las superficiales, en este caso Chapala y la presa Calderón. Entonces siempre, cada vez que hay estiaje, se presenta esta sobredemanda, que desgraciadamente cuando viene el temporal es agua que debemos haber repuesto por haberles traído en el estiaje, pues se va a los drenajes y se va a la barranca de Huentitán, ¿no? Claro. Pero sí, evidentemente, me acuerdo 2016, tuvimos hasta un fuerte debate, las autoridades y los académicos, porque hubo muchos tandeos, que es otra manera de verse reflejado. En abril, hace 2 años, se dobletearon y se mencionaba ya el déficit de las fuentes actuales, ¿no? de agua. Como 100 colonias, ¿no? Así es, sin agua en estos tiempos. Y esta situación pues tiende a aumentar, ¿no? De hecho ya hay fraccionamientos que en estiaje o no en estiaje pues ya tienen problemas de abastecimiento porque le llega a 15 minutos el agua, como algunos fraccionamientos en Tlajomulco, ¿no? El agua Chapala, por ejemplo, es la principal fuente de abasto de la ciudad. 60%. 60% baja sus niveles en esta época. Ajá, tiende y también hay pozos y mantos freáticos que también se afectan. Sí, es como yo le explicaba ahora que estuve en el Día Mundial del Agua en Tala, pues estás como absorbiendo agua, ¿no? En una nieve, un raspado. Estás sacándole agua y se quedan los huecos, ¿no? Entonces la tasa de extracción de aguas pues se eleva bastante con respecto cuando estás en época de lluvias, ¿no? Claro. Ahora, ¿hay algunos mantos que de plano ya están abatidos por este tipo de situaciones? Pues precisamente hemos estado pronunciándonos una y otra vez sobre la necesidad de contar con un sistema de monitoreo que permita saber en tiempo real la cantidad de agua que hay en el subsuelo. Lamentablemente hay estudios, hay una metodología que tiene la Conagua, se hacen esos estudios cada 2 años, pero es una fotografía de cada 2 años. Cuando nosotros ya aquí en la ciudad debemos tener un sistema que nos permita saber cuánta agua hay, ¿no? Es como tratar de viajar a una ciudad sin saber cuánta gasolina tienes. Claro. Entonces es triste y muy, muy, muy desagradable que Guadalajara no sepa o tenga monitoreadas sus fuentes, saber las cantidades en tiempo real. Y sobre todo actualizarlo, ¿no? Esa información, porque al rato pretendes hacer una presa con estudios de hace 30 años, exacto, como es el caso del Río Verde y la presa del Zapotillo, pero ese es otro tema. Sí. Voy a una pausa, regreso con más, hablamos del estiaje, hoy aquí en Ruta 44. El estiaje tiene como consecuencia un aumento en los niveles de contaminación, especialmente el ozono, que impacta a las personas en ojos y vías respiratorias. Durante esta temporada son las personas con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, niños, deportistas o personas físicamente activas y adultos mayores los más afectados. También durante el estiaje es cuando se registra el mayor número de incendios forestales en Jalisco. Los riesgos del estiaje en Jalisco, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Gabriela Mena, el tema de las enfermedades. Hace un momento hiciste un panorama general, pero, a ver, específicamente vamos detallando una por una con este tema del estiaje. ¿Cuál es la más común, la afectación más común? Las afectaciones más comunes van a ser relacionadas a lo que ya se comentaba antes, a estos niveles de contaminación, pero no solo a los niveles, van a tener también algunas variables que tenemos que ver, es decir, cuánto tiempo está expuesto este individuo, a qué contaminantes está expuesto e incluso el propio organismo de cada persona, es decir, claro, las personas vulnerables, las personas sanas, los que están ejercitándose, los deportistas de alto rendimiento, bueno, todo eso va a variar para verificar cuáles son las que vamos a tener más comúnmente. Pero infecciones respiratorias agudas, las exacerbaciones de las crisis asmáticas o las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, es lo que podemos tener. Ahora, para el apartado de calor, golpe de calor. Podemos tener muchos casos de golpe de calor, de insolación, de quemadura solar.
también los vamos a estar viendo. Las enfermedades diarreicas agudas, porque obviamente al incrementarse la temperatura, los alimentos se descomponen mucho más rápido. Y entonces corremos el riesgo de consumir alimentos contaminados y tener una infección diarreica. Otra cosa, si falta el agua en algunas colonias, muchas de ellas van a tratar de almacenar este vital líquido, lo que nos puede favorecer la presencia de vectores. Y por tanto, son insectos. Insectos, moscos. Y por tanto, las enfermedades transmitidas por vector, como el dengue, el Zika, el chikungunya, todo esto se va a ver relacionado pues a esta temporada de estiaje. A ver, en el caso del golpe de calor, ¿qué es un golpe de calor? El golpe de calor es una entidad patológica donde la persona registra incremento de la temperatura, puede presentar malestar general, cefalea, náuseas, dolor de cabeza, náuseas, puede llegar al vómito y en algunos casos hasta perder la conciencia. Y hasta la vida, ¿no? Se han sí, dado claro, casos. así es, así es. Entonces, esto es lo que nosotros se considera en golpe de calor y lo estamos vigilando en toda esta temporada. Hace un momento decía Stephanie que entre 12 del día y 4 de la tarde es, digamos, el periodo de exposición más grave. ¿Qué hacer en esos casos? Sí, es el más crítico, por eso nosotros siempre estamos recomendando, independientemente de los niveles de contaminación o de radiación solar, que entre 11 y 3 de la tarde no se realicen actividades físicas al aire libre, que los niños no realicen las actividades cívicas o de recreo en estas situaciones de exposición al sol, que se pasen a otros horarios y bueno, si no es posible, que utilicen el bloqueador solar, que se esté hidratando constantemente los niños, es decir, con agua natural, que estén tomándola constantemente, que utilicen colores claros, mangas largas, sombreros, cachuchas, o sea, que sí los utilicen los niños, porque de repente los mandamos a escuela, van al recreo, vuelven insolados. Verdaderamente los niños llegan a la casa, no quieren comer, tienen dolor de cabeza, pues los niños vienen insolados por la exposición al sol. Te iba a hacer una pregunta medio tonta, pero ¿recomendarías la utilización de sombreros en esta temporada? Claro que sí, sombreros, sombrillas, cachuchas y el bloqueador solar. Muy bien. No sé si pudiera... Sí, adelante. Todavía ahí falta otro factor que es muy importante y que no se ha tomado en cuenta. Hablan de 11 y 4 de la tarde, pero ¿qué sucede antes de las 11 de la mañana? Normalmente las personas tienen la costumbre de hacer ejercicio por la mañana y eso no es nada recomendable. Bueno, Stephanie lo podrá confirmar, en ese momento tenemos inversión térmica, se siguen acumulando contaminantes y lo que está respirando la gente es un cóctel de contaminantes de muy diverso tipo. Entonces, la recomendación que se da en estos casos es que las personas hagan ejercicio después de que rompe esa inversión térmica y que eso puede ser entre 11, 12, 1 de la tarde y en algunos casos se prolonga hasta horas de 4 o 5 de la tarde, sobre todo en los meses de abril, mayo, que son muy críticos, entonces yo creo que sí también habría que tomar en cuenta ese tipo de factores. Si la parte más grave es entre 12 y 4 de la tarde, ¿cómo hacer ejercicio? Eso es para ahora? la temperatura, no para los contaminantes. Para los contaminantes es prácticamente... Pero para la temperatura hay que tomar otras previsiones, eso quiere decir, ¿no? Así es, pero para los contaminantes tenemos que estar atentos desde primeras horas de la mañana hasta que rompa la inversión térmica, que yo consideraría que sería como promedio 11, 12 del día. Pero luego ocurre también, Gabriela, que en Guadalajara tenemos climas extremos todo el día, ¿no? En la mañana hace frío, al rato hace mucho calor y entonces se incuban las enfermedades de las vías respiratorias, por ejemplo. Así es, porque estos contaminantes van a irritar los epitelios. Los epitelios, es decir, las capas de la nariz, de la garganta, de la faringe. Entonces van a irritarlas, van a inflamarlas y esto va a propiciar que un virus, una bacteria, se albergue y nos van a causar estas infecciones respiratorias. Stephanie, ¿eso significa que no podemos hacer ejercicio en todo el día entonces? Al aire libre al menos. Sí. Sí, lo ideal sería esta de tarde, noche, parte del día que menciona el doctor Hermes. Y justamente también influye el tema de en qué parte de la ciudad vivimos, ¿no? Hay ciertas zonas de la ciudad que por sus características geográficas le sumamos aparte la inversión térmica, le sumamos que no hay calles pavimentadas,
y factores también de vulnerabilidad propia de la gente, y entonces tenemos sitios donde es más recurrente que haya personas con estas enfermedades asociadas a la mala calidad del aire, pero en combinación con toda esta serie de factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vivir en la zona sur de la ciudad, pues incrementa mucho más el riesgo de exposición. En esta temporada que mencionamos factor. ¿Por qué este factor? Por las condiciones geográficas, es sobre todo lo que le llamamos el Valle de Toluquilla, que es una zona mucho más baja. Lo alcanzamos a ver cuando vamos, por ejemplo, en dirección hacia el aeropuerto, iniciando desde la parte de Miravalle, que tenemos una combinación de diferentes factores. Tenemos una zona industrial dentro de la ciudad, tenemos calles sin pavimentar, tenemos actividad agrícola. Ahorita también lo que se está buscando es que en el área metropolitana no se hagan quemas agrícolas, porque entonces aparte le estamos sumando más concentración de contaminantes, y eso se lleva a cabo mucho en esa zona. Entonces hay ciertas horas de la mañana en la que cuando pasamos por ahí es muy visible la capa de contaminación, y ahorita que también tenemos la formación de ozono, entonces es una combinación entre partículas y gases, ¿no? Y que todo esto, dependiendo de la vulnerabilidad de las personas, es más Ahora, se grave. ha dicho que hay un corredor de vientos que tiene que ver con Miravalle. ¿A qué se refiere eso? ¿Que los vientos pasan por ahí o cómo es? Sobre todo en esta temporada tenemos un importante arrastre de contaminantes que ocurre como de la zona poniente hacia el sur. Se da un poco más Todo se concentra ahí. Ese factor durante esta temporada es muy visible, y si le sumamos esta parte que es una cuenca un poquito encerrada entre el Cerro del Cuatro y Cerro Viejo, pues está ahí concentrándose la contaminación, entonces ocurre este fenómeno. Ahora, este asunto de los vientos, le preguntaba porque yo he escuchado eso, que dicen que todo pasa por Miravalle y todo eso. Ahora, ¿tendría que la autoridad tomar en cuenta este mapa que tú estás describiendo, por ejemplo, para construir unidades deportivas? Claro. O sea, no se puede hacer ejercicio en un lugar, pienso en el sur de la ciudad, o poner horarios, no sé, para recomendar eso. Sí, justamente cada autoridad que forma parte de un comité, que es el Comité del Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias Atmosféricas del Estado de Jalisco, tienen que tener a su vez su propio plan de acción. Entonces, en este caso, cada municipio tiene una serie de actividades en las que ellos tienen que notificar, sobre todo cuando tenemos contingencias que ya pasan a una fase 2 o fase 3, estos centros deportivos tienen que cerrar por completo. Si tenemos actividades en escuelas, hay que suspender la actividad, ya sea, depende de la gravedad de la contaminación, que se suspendan actividades al aire libre o al 100% las clases, que bueno, ahí también hay otra serie de factores que considera también la Secretaría de Educación por el tema de quién recoge al niño, ¿no? Cuando cancelas la clase posterior a que ya están dentro. Y cada uno de estos participantes pues son desde dependencias del gobierno del estado, municipios, hay también organizaciones, de centros de investigación. Cada quien tiene estos planes o estas actividades en particular, y con el fin propiamente de proteger a las personas. Arturo, ¿cuánto es en promedio lo que consume la gente de agua, por ejemplo, por día? Bueno, en la ciudad, en zona metropolitana. Estaríamos hablando, bueno, el oficial son esos 280 litros habitante día, con lo que calculamos la red de agua potable, pero en promedio estamos entre 180 a 190 litros habitante diarios. ¿Y cuál es el promedio mundial o internacional? Bueno, lo que se recomienda es que máximo 120 litros, ¿no? 120. Eso depende del país. Depende. Por ejemplo, yo te doy unas cifras que las mencionamos el viernes pasado en el Día Mundial del Agua. Normalmente el promedio en México, estoy hablando en México, en todo México, es de 360 litros por habitante por día. Obviamente, no todo el mundo usamos ese agua. Claro. Hay gente que usa mucho más, hay gente que usa mucho menos. Los países industrializados, sobre todo de esta región del mundo, América, consumimos una gran cantidad. Estados Unidos está por arriba de los 380. 280. 380. O sea, Canadá más que todo. Está en 340. Nosotros estamos entre ellos dos, 360. Pero si tú me dices Francia tiene un gasto per cápita de 150 litros por habitante por día. O sea, menos de la mitad de lo que usamos nosotros. Y es además, Arturo, terrible que es la temporada de estiaje donde más se demanda agua cuando menos hay. Así es. Sí, no hay ese control que, te repito,
deberíamos tener mayor orden en el manejo de nuestros recursos. Y sabemos que hay una época de estiaje, hay una época de lluvias, pues tendríamos que ser más racionales para poder tener mayor cantidad de agua el tiempo que no la tenemos. Y sin embargo, pues la tiramos a los drenajes, ¿no? Tú has estado insistiendo por años esta situación, no hay los suficientes pozos de absorción, etcétera, etcétera. ¿Y no se ha modificado la ley para que esto ocurra? No, y yo digo, te repetiría porque lo veo sumamente urgente, sobre todo en el tema de aguas subterráneas. Nuestro discurso ha evolucionado porque ciertamente se necesitan pozos y la recarga, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué áreas hay que respetar? ¿No? Porque lo estamos en el tema del Bajío, que ha sido ya años de debate, porque protegemos esa zona, pero sin embargo hay otras que se están urbanizando de una manera impresionante, una velocidad impresionante, y todavía no sabemos cuánta agua hay para esos futuros tapatíos o jaliscienses, ¿no? Entonces, sí hay que implementar la recarga y demás, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué herramientas? Pues ya existen, afortunadamente. El tema es que no está en el consciente colectivo, ni mucho menos en la política pública, no es de agenda. No se ha concientizado la población y mucho menos se ha hecho una política pública al respecto. No, la recarga no. Hay políticas de abastecimiento masivo, hay de tratamiento masivo, pero el tema, por ejemplo, dónde recargo, dónde no, dónde urbanizo, dónde sí, pues todavía está en el aire y hay desorden, ¿no? Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Durante el estiaje, otra de las afectaciones es por la exposición prolongada al sol, por lo que se sugiere seguir algunas sencillas recomendaciones. Por ejemplo, vestir ropa ligera y de colores claros, usar sombrero o sombrilla o permanecer en lugares frescos, evitar la actividad física y ejercicio extremo al aire libre entre las 10 y las 15 horas, incrementar el consumo de líquidos, medidas que pueden evitar que las personas sufran el llamado golpe de calor, que puede hasta causar la muerte. Los riesgos del estiaje en Jalisco, el tema que tocamos en Ruta 44. Gabriela Mena, este tema de las recomendaciones es muy importante. La gente que nos está viendo, que tiene hijos pequeños y todo, ¿qué le podríamos decir para enfrentar esta situación que vivimos en Guadalajara? Sí, primero que nada que estén muy atentos a toda la información que las autoridades emiten por muchas vías de comunicación, por redes sociales, para que estén atentos, uno, a la calidad del aire, para cuando se emita una alerta de precontingencia o contingencia, se atiendan las medidas. 2, a los niveles de radiación, para saber en qué momento salir y cómo me debo proteger. Una vez que estoy informado, bueno, cuando hay una precontingencia o hay una mala calidad del aire, evitar estar al aire libre, hacer ejercicio, hacer deporte, evitar estar expuesto la mayor parte del tiempo, sobre todo esos grupos vulnerables que ya hablamos, ¿sí? No hacer quemas, porque de repente, aunado a que tenemos mala calidad del aire, se quema la basura, se hacen fogatas, se prende algún tipo de madera o de carbón. Entonces, incrementar ese riesgo para la población. Pues fumar en espacios cerrados también es algo que se debe de evitar para no incrementar ese riesgo de la población. Incrementar la ingesta de líquidos, ya hablando de estas situaciones de enfermedades respiratorias, de golpe de calor, incrementar la ingesta de líquidos. Yo sé que de repente puede ser muy agradable líquidos con alcohol. Sin embargo, esto deshidrata más las células. Entonces, es bueno que aclares eso, ¿no? Ingestar líquidos no es lo mismo que tomar cervezas, sino agua. Así es, agua y en algunos casos específicos el Vida Suero Oral. Es decir, las bebidas hidratantes como es el suero, no es el Gatorade, porque de repente no es algunas otras marcas de bebidas hidratantes que las mamás utilizan, eso no va a suplir los electrolitos que requieren los niños deshidratados. Se puede hacer un suero oral casero también, ¿no? Más que casero, es el sobrecito que ya trae los electrolitos específicos, que es muy fácil de utilizar, que es 1 litro de agua natural, se vierte todo el contenido del sobre,
se disuelve y se otorga a los pequeños, incluso a los adultos. Los centros de salud hasta lo obsequian en esta temporada, ¿no? Así es, se obsequia y se entrega, se explica cómo se debe de utilizar para que las mamás estén proporcionando esto a los niños, a los trabajadores que están al aire libre, es decir, trabajadores de la construcción, personal que está en calle, pues debe de estar tomando estas bebidas hidratantes. Ahora, yo entiendo que, por ejemplo, nos pueden dar la temperatura, que nos pueden informar de la calidad del aire, pero yo no he escuchado que se informe y que se explique los niveles, por ejemplo, de radiación solar. Sí. También existe dentro de la página estos niveles de radiación solar y que es importante donde dice el riesgo que están provocando hasta por colores, viene por colores incluso. Vamos siendo claros. Es radiación ultravioleta, Okay. que no es lo mismo que radiación solar. ¿De acuerdo? La radiación solar la medimos en watts por metro cuadrado, el índice UV lo medimos a través de una escala, que es un semáforo que va desde el 0 hasta una escala que puede ser 15, De acuerdo. lo normal es hasta 11. Y normalmente cuando estamos en condiciones de 0, 1, es verde, se va haciendo amarillo y se va transformando en rojo. Cuando sale más alto. Así es, 11 para arriba. Bueno, ya desde 9 ya tenemos colores rojos, pero lo más drástico es cuando empezamos a tener niveles de 11 hasta 15. Y eso se reporta tanto en la página de CEMADET como en la página del Instituto de Astronomía. La información está. A ver, sí, yo no digo que no esté, yo digo las campañas de difundir, porque es más común que se difunda, hoy la temperatura va a ser así, y eso es casi de diario. Eso es una cuestión que hemos estado trabajando durante mucho tiempo con algunos medios de comunicación. Así es. Que a ellos sí les interesa precisamente resaltar este aspecto. ¿Por qué? Porque se han tenido últimamente muchos problemas precisamente por quemaduras, por presencia de, en algunos casos cuando es prolongado la exposición, casos de cáncer de piel, verrugas, etcétera, etcétera, y sobre todo también que se les da las indicaciones de que tienen que usar sombrero, camisa de manga larga, protector solar, cachucha, y que no se expongan a menos que sea necesario que hagan esa exposición. Pues los trabajadores, por ejemplo, los de la construcción y los que tienen que estar en sus actividades como en el campo también, pues ni modo, ellos no pueden más que utilizar este tipo de cuestiones de protección. Ahora, no debería ser, pienso, formar parte de un protocolo de seguridad también, corresponsable de las empresas que contratan a estos trabajadores que están trabajando ahí en los edificios, que entre dentro del protocolo ese mismo, de protegerse contra estos rayos, etcétera. Sí, pero yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es crear conciencia. El problema es que no tenemos conciencia de los efectos que puede tener este tipo de radiación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la parte educativa, decirle, informar, después convencer a la gente de que se tienen que proteger y entonces ejecutar políticas públicas que después centren esas acciones en las particulares, también en las empresas privadas. Claro, y en el caso de la calidad del aire, Stephanie. Sí, justamente, bueno, ya como lo mencionaba aquí en Secretaría de Salud, nosotros tenemos una página que puede consultar cualquier persona, tiene información las 24 horas, es www.siga.jalisco.mx, está un poquito larga, y también tenemos información en una cuenta de Twitter que es Aire y Salud AMG, y ahí está tanto cada vez que activamos un evento de mala calidad del aire como sería una contingencia, una precontingencia, y también hay por ahí algo de información, sobre todo con infografías sobre el tema de la radiación UV, que también se comentaba, se tiene disponible en la página. Y otras recomendaciones, creo que algo que nos ha tocado es la parte de incendios forestales. Ahorita es una temporada en la que nos vemos muy vulnerables a que ocurran, y el mayor porcentaje de estos incendios ocurren por descuidos humanos. Entonces es muy importante que si visitamos un bosque, un área natural, pues tengamos las precauciones de no estar, sobre todo en esta temporada, no estar haciendo ningún tipo de fogata, no dejar ningún residuo que pueda prenderse, como a veces hay botellas de vidrio o otros elementos que por el calor, precisamente la ausencia de humedad, pues pueden prender muy fácilmente, ¿no? Ahorita hemos tenido, lupa, así es, y hemos empezado ya con varios incendios forestales, sobre todo a los alrededores del bosque La Primavera, o por temas de que empiezan una quema agrícola que no están controlando o porque dejan residuos, ¿no? Entonces sí se le pide mucho a la ciudadanía que tenga esos cuidados, y sobre todo si ve que alguien está iniciando un incendio o que se está presentando, aunque no haya alguien presente, pues hablar a las líneas. Hay un teléfono ahí que es el 01800 incendio, entonces que también usen estos medios para reporte. Ahora, en el caso de los incendios forestales, La Primavera, por decir algo, luego los vientos vienen hacia acá.
Sí, así es. Y aquí la contaminación se va a los niveles extremos, ¿no? Sí, sí tuvimos una situación en el año 2017, que ha sido uno de los años en los que hemos tenido más incendios forestales, no solamente en las cercanías de la ciudad, sino prácticamente en todo el estado. Y nosotros tenemos un intercambio importante de, pues de vientos entre lo que sería la parte de Tala y Ameca. Y hubo un incendio muy grande en ese año, que fue en Sierra del Águila, y toda la contaminación que se generó durante la tarde, hubo un arrastre de todos esos contaminantes y tuvimos que activar una emergencia en toda la ciudad debido a ese arrastre de contaminantes. Entonces es muy importante que tengamos mucha precaución con si las acciones que hagamos que pudieran favorecer la generación de un incendio. Claro, muy bien. Arturo, tú mismo lo dijiste, nos hace falta una cultura en esta materia, sí. Pero pues cómo, permíteme la expresión, Hermes, cómo romper, a propósito de la inversión térmica, esta falta de esta cultura. ¿Quién comienza con esto? Bueno, es la pregunta del tigre. No, creo que, bueno, pues desde la universidad estamos haciendo grandes esfuerzos, de conferencias, mucho de mi agenda y otros colegas es viajar. Estamos programando reuniones, de hecho mañana, unos días, tengo unas conferencias en las prepas de la universidad. Entonces tenemos que, ahí en las escuelas, con los niños, aquí la Secretaría de Educación, pues tiene que apuntalar, ¿no?, lo que nosotros estamos produciendo en ciencia, el tema de la importancia del ciclo, el tema de lo que es una cuenca, el tema de la contaminación de la cuenca, que es un agua contaminada, cositas que no necesariamente tienes que ser un experto para que la gente entienda cómo funciona el sistema de aguas de ciudad, tanto el natural, que es el ciclo, y un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua. Entonces, en la medida que podamos meternos en la agenda, en los programas de televisión, en los programas educativos, en las universidades, creo que empezaremos a transitar hacia otra conciencia, ¿no? Por ejemplo, hay casos de, bueno, el mío, ¿no? Yo fui enseñado a mezclar aguas negras con aguas pluviales, ¿no? Y para mí era muy normal. No fue hasta que fui a Nueva Delhi a un congreso internacional de captación de agua de lluvia y me di cuenta que había 300 expertos que sabían de este tema que yo no sabía. Entonces fue para mí un shock, ¿no?, por decir un ejemplo, y mi forma de enseñar en la universidad, mi participación en la investigación se transformó. Entonces creo yo que debemos hacer este esfuerzo colectivo desde la educación, las universidades y obvio el gobierno para que podamos cambiar esta cultura. Y hace un momento te preguntaba del tema de los pozos de absorción, sí, porque tengo entendido que el Código Urbano, las nuevas legislaciones en materia de construcción ya incluyen ese sí, tipo de elementos, sí, pero luego resulta que no las cumplen, ¿no? Bueno, y sí, pues es que tampoco hay esa conciencia, ¿no?, del cómo sí, hay muchas veces el cómo no, ¿verdad? Cómo no hago la ley, cómo no, pues porque a veces hay esa inconsciencia de no saber la importancia de infiltrar el agua. Pero también, por otro lado, se ha convertido en discurso político el hecho de poner pozos y ya. No, yo diría, no, primero, y se lo diría en algún momento a algún regidor en X administración, oye, no, primero hay que saber dónde podemos meter el agua y dónde no. Por ejemplo, la parte de Tonalá es piedra, o sea, hay cómo le obligas al ajá, pues, entonces, ¿dónde sí se puede? Entonces necesitamos los estudios, los pero sistemas, además el pozo la información. Capta el agua, ¿y el agua para qué? O sea, ¿qué uso le vas a dar o cómo lo vas a hacer? Exacto, no hay distintos tipos de aguas, el agua de lluvia, el agua de aguas negras, aguas residuales, o sea, cómo lo infiltras, dónde lo infiltras. Hace falta más conocimiento técnico de nuestra ciudad y que podamos tomar las decisiones más idóneas, y no decir, pues agujero toda la ciudad así. La receta no es igual para todos lados, Hermes. No, yo creo que yo soy un poquito, no en desacuerdo, pero yo creo que sí habría que puntualizar eso de dónde rompemos ese ciclo, ese paradigma que tenemos. Claro. Yo creo que eso tiene que ver con la educación, pero no nada más la educación formativa en las universidades. Yo creo que tenemos que ir más allá. Primero, desde mi punto de vista, aquí tiene que ver mucho la educación formativa en casa. Ahí es el primer punto. Si tenemos una familia que nos educa a cuidar el recurso, a concientizar, a saber que cada cosa como la tenemos que utilizar, pues vamos de gane. ¿Qué sucede? Pues que eso es muy difícil en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hoy en día en las familias los dos trabajan, le dedican poco tiempo, el educador o el cuidador en la televisión, otro tipo de
vamos a decir, de distractores. ¿Y qué sucede? Entonces, si la familia no puede hacer esa formación, ¿de quién es la obligación? Pues del gobierno. Del gobierno a través de todas sus instancias, incluyendo Secretaría de Educación Pública. Pero yo creo que aquí el asunto son campañas de difusión masiva permanentes que nos permitan meternos de manera impositiva prácticamente estos conceptos. Aquí no me dejarán mentir, sobre todo creo que nosotros nos tocó la campaña de Amanda, ciérrale. Yo pregunto, ¿a quién se le ha olvidado esa campaña? Todo mundo nos acordamos de Amanda, ciérrale. A lo mejor los jóvenes no, pero nosotros sí. ¿Y qué empezamos a hacer? A tomar conciencia. Sí, claro. ¿Por qué? Porque nos las metieron por los medios de comunicación, pero era de manera permanente, nos bombardeaban y nos quedó. ¿Qué ha faltado en estos gobiernos? A mí me parece que es eso. Campañas de concientización, si no es de manera, vamos a decir, consciente, al menos de manera inconsciente, que nos metan un chip y que nos digan, las cosas son así, tenemos que cuidar el aire, tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar la biodiversidad, y eso nos va a repercutir en un montón de cosas, incluyendo obviamente la salud. Entonces yo creo que por ahí podemos empezar a romper precisamente toda esa mecánica que tenemos y que estamos inmiscuidos, y que dejar de ver las cosas como negocio, perdón que lo diga, pero desafortunadamente muchos de los gobiernos, en cuestión de aire, en cuestión de agua, lo ven como un negocio, no como un servicio que tenemos que ofrecerle a la sociedad y a la ciudadanía. Muy bien, me quedo con eso de Amanda, ciérrale, y tengo que ir a una pausa para regresar al cierre precisamente del programa. Durante la temporada de estiaje, el consumo de agua potable se incrementa considerablemente. De acuerdo con estadísticas del CIAPA, entre mayo y junio, ese organismo ha registrado consumos hasta de 11.700 litros cada segundo, lo que equivale a más de 700.000 tinacos por minuto. Uno de los factores de alto consumo es la temperatura, ya que en algunos puntos de la ciudad se han alcanzado hasta los 35 grados centígrados. Los riesgos del estiaje en Jalisco, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, se fue muy rápido. Vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Gabriela. Sí, bueno, continuar comentándole a la población estas situaciones de riesgo, esta situación de corresponsabilidad. Somos corresponsables, tanto las autoridades como la población, en atender esas medidas preventivas. Es decir, si hay un incendio, si hay una mala calidad del aire, si me dicen no realices actividades, no hacerlo. Procurar estar en casa, atender esas medidas de información, y algo muy importante, no automedicarse. Creo que es algo crucial que la población de repente, si le funcionó a alguien, tendrás lo mismo que mi niño. No hay que automedicarse, hay que acudir a una unidad de salud, que sea un médico, que sea un profesional de la salud, el que determine qué padecimiento estoy presentando. Si es algo irritativo, si es algo relacionado a estos contaminantes, si es algo que ya traspasó y que es una infección respiratoria por un virus, por una bacteria, que sea un médico el que me proporcione mi diagnóstico y además me dé el tratamiento adecuado para el mismo. Entonces, no automedicarse, acudir a las unidades de salud a ser atendidos. Sí, porque luego me dicen, me duele la garganta, pero puede ser viral, claro, puede ser una bacteria, pueden ser otros factores. Irritativo incluso, sí, únicamente. Sí. Entonces, el manejo va a ser un poquito diferente en cada caso, y es necesario que sea un profesional de la salud el que lo determine. Y seguir las recomendaciones que hiciste hace rato. Así es. Vestir ropa clara, ligera, manga larga, uso de sombrero, de sombrilla, de cachuchas, el bloqueador solar, que es muy importante, y la hidratación. Mantenerse hidratado en toda esta temporada. Ingesta de líquidos, aunque ya aclaró Gabriela que con líquidos se refiere a agua. Así es. Digo, para que no se entusiasmen. Stephanie López, tus conclusiones. Sí, bueno, pues sobre todo creo que esta parte de estar pendiente de la información es crucial. En esta temporada tenemos eventos de mala calidad del aire que son muy cortos. La verdad, ahorita tenemos el pendiente de actualizar el plan de contingencias, porque en el caso del ozono es un contaminante que se genera en un lapso de tiempo muy corto e inmediatamente a las 2 o 3 horas ya no está presente. Entonces, a pesar de que sí tuvo un efecto a la salud, implementar todas
toda la serie de acciones están enfocadas a temas reactivos actualmente, ¿no? Entonces ahí tenemos ese pendiente como gobierno. Ahorita estamos en proceso de actualización de ese instrumento para que las medidas vayan dirigidas mucho más a la prevención. ¿Qué significa esto? Que tengamos medidas desde que la gente esté pendiente de cómo se puede llegar a comportar la contaminación, que estén bien hidratados, como mencionaba la doctora Mena, que estén procurando no exponerse sobre todo a estos índices tan altos de radiación solar también, y sobre todo pues que se involucren en campañas como estas que tienen que ver con la prevención de incendios forestales, que es un problema de los más graves que tenemos en la temporada. Y pues justamente si estamos ya consultando información, estar verificando que si la autoridad está diciendo que va a implementar un plan especial, pues verificar que de verdad lo estén haciendo, ¿no? Nosotros tenemos el compromiso de coordinar las diferentes mesas de trabajo, pero a final de cuentas, si Secretaría de Salud o Secretaría de Medio Ambiente, de Educación, están diciendo que van a aplicar ciertas acciones, estar nosotros también pendiente para exigir que se estén aplicando, ¿no? Y sobre todo, evitar todas estas actividades que ponen en riesgo nuestra salud, y que también la gente, sobre todo que está en el área agrícola o que va a tener algunas actividades en estos predios, que eviten sobre todo la parte de quemas agrícolas, ¿no? Eso sí se invita mucho a la población. Muy bien. Hermes Ulises, tus conclusiones. Bueno, yo creo que aquí lo más importante durante esta temporada es que la gente esté informada, que busque los diferentes canales de comunicación que hay, que son muy diversos hoy en día. Tenemos televisión, radio, medios impresos, obviamente el internet, las redes sociales, etcétera, etcétera. Solo que tengan mucho cuidado con qué es lo que están consultando, porque a veces también hay información que no es fidedigna, que no está validada, y que se cae en el error de creer en ese tipo de cuestiones. Sobre todo en las redes sociales, yo me he fijado que sale una noticia y se dispersa como espuma, y al final de cuentas pues son cosas que no son ciertas. Entonces, que vean su fuente, que estén informados en cuestión de la temperatura, de los contaminantes, de la presencia de algunas enfermedades, que ya sabemos que ahorita tenemos algunas enfermedades muy típicas de esta temporada, que tienen que ver obviamente con calor, con temperatura, con humedad, con presencia de vectores. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos de estar perfectamente informados. Yo creo que el segundo paso es crear esa famosa conciencia de la que yo hablo, pero al menos en este momento que la gente esté informada, esté al pendiente, y que pueda tomar sus medidas de precaución, medidas preventivas antes de que sean correctivas, de tener que acudir precisamente a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque es más barato, nos sale más barato prevenir que remediar algún mal, de los cuales pueden ser salud o pueden ser mismo también de inundaciones, otro tipo de cuestiones, o sequías en el caso del estiaje, pues que nos pueden provocar graves problemas. Por esas recomendaciones que aparecen en todas las fuentes que tú me dices oficiales, digamos, ¿están hechas en un lenguaje sencillo que lo entienda todo el mundo? ¿O hay que trabajar en eso también? No, yo creo que en algunas ocasiones sí se manejan lenguajes que son muy complejos, que no son fácilmente asimilables por la población. Entonces también necesitamos de profesionales que nos ayuden a traducir esa información en un lenguaje simple que cualquiera podamos entender. Digo, yo lo vivo todos los días, yo tengo meteorólogos que a veces me hablan del frente frío, me hablan de la vaguada, y la gente dice, ¿qué es eso? Entonces yo creo que a la gente no le interesa ese tipo de cuestiones, a ellos les interesa saber qué temperatura vamos a tener, va a llover o no va a llover. Entonces, de esa manera tan simple, yo creo que podemos expresarnos cada uno en nuestra área en particular, y de esa manera pues llegar a la mayor cantidad de sociedad posible. O los rayos ultravioleta que tú dijiste también. Así Cuando es. esté el nivel extremo, ¿qué hay que hacer? Pero si te fijas, Carlos, yo creo que sí se han creado esos mecanismos. La doctora bien lo apuntaba, tenemos un semáforo. En cuestión de la calidad del aire también se creó un semáforo. En las contingencias ambientales creo que nosotros hicimos una propuesta de crear un semáforo que todavía no se ha establecido, pero también hay esas propuestas para que la gente esté fácil de poder reconocer cuando hay problemas, y que empiece a tomar medidas preventivas antes de que suceda alguna tragedia. Entonces, yo creo que sí estamos en el camino, simplemente hay que afinar. Yo creo que también aquí falta mucha comunicación entre muchas entidades, tanto del sector público, el sector privado, y también obviamente las universidades, que trabajando junto con los medios de comunicación, yo creo que podríamos tener grandes logros si estuviéramos perfectamente coordinados. Arturo Gleason, tus conclusiones. Bueno, yo pues dos sentidos, ¿no? Al ciudadano
que en este tiempo pues racionalice todavía mejor el agua, ¿no? Que en casa se puedan poner de acuerdo, monitorearse entre todos, no desperdiciar agua, bajar los tiempos de exposición en la regadera, los trastes, buscar una política interna en la casa. Yo abogaría y dejaría eso ahí a los ciudadanos. A las autoridades, yo diría, tenemos que apostar por una administración más racional, más sabia, más inteligente, que nos permita distribuir mejor el vital líquido. Lamentablemente, ya lo dijimos, el agua subterránea cada vez es menos, estamos sacando más, metiéndole menos. Es un asunto grave que conforme vaya pasando el tiempo, los estiajes van a ser más complicados. Entonces yo veo un riesgo muy latente y creciendo hacia los próximos 10 o 15 años. Entonces, pues hay que montar este sistema de medición, hay que racionalizar el agua a nivel público para que podamos enfrentar las crisis que vienen en el futuro. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Gracias, Carlos, por la Hermes, invitación. muchas gracias. Stephanie, muchas gracias. Gracias. Y Gabriela, muchas gracias. A ti, Carlos. Como siempre me quedo con un minuto para una reflexión final. Lo que se ha dicho aquí ya se ha expuesto, las situaciones tan graves que se pueden enfrentar la ciudadanía si no toman precauciones en esta temporada de estiaje. El tema también es que aquí se ha hablado de portales de internet públicos, me refiero a fuentes oficiales, para informar, de semáforos que se han colocado para advertir de una contingencia. El problema es que no se ha traducido qué significa toda esa información para que le llegue a la gente común. Los mismos sistemas de monitoreo de la calidad del aire, de los IMECAS, etcétera, hay en la ciudad algunos, pero no sabemos interpretarlos qué significa. Terriblemente en esta temporada de estiaje, el riesgo mayor es no saber comunicar el riesgo que enfrentamos. Hasta la próxima.